todos y a todas. Bienvenidos a una edición más del Machete, Formación para la Descolonización. El día de hoy hemos preparado un material que nos parece que es relevante en las circunstancias actuales. Hablaremos sobre la inflación. Esperemos les guste. Si es así, suscríbanse, denos like, compartan. Comenzamos. Bien, empecemos por el principio. Definamos qué es la inflación. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Cuando hay inflación en una economía, es muy difícil distribuir nuestro ingreso, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios que eran la referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera está distorsionado. Cuando se presenta la inflación, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás ya no nos alcanza para comprar los mismos que antes, y esto nos afecta a todos, amas de casa, empleados, productores, y sobre todo a los que tienen menos dinero y acceso a los servicios financieros. Está bien. ¿Qué está haciendo el gobierno? Desde hace algunas semanas el gobierno se acercó a grandes empresas privadas y les ha dicho que está poniendo mucho dinero para evitar que la inflación suba, mientras que el sector privado no está haciendo el esfuerzo que debiera. El gobierno pretende aprovechar la elevada concentración de diversos mercados para tratar de fijar precios y conseguir que el resto de los productores y distribuidores sigan el ejemplo de aquellos con los que se establezca el acuerdo. Es decir, pretende que el mercado se siga autorregulando. En pocas palabras, lo que el presidente quiere es que haya un paquete de productos básicos que tenga un precio parejo en todo el país. Si tienes suficiente edad, tal vez se acuerden de que en la última parte del sexenio de Miguel de la Madrid, con los pactos para detener la inflación, diversos productos tenían en su etiqueta la leyenda precio pacto. Tal vez ahora lo que tengamos próximamente sea una etiqueta que diga precio bienestar. Me parece que, como otras medidas que ha tomado este gobierno, el efecto de este anuncio le apunta más a la narrativa política, es decir, a la necesidad de sacar raja política en las próximas elecciones, que al bienestar de la familia. Bien, para ello vamos a escuchar la nota que nos envió el compañero Rodolfo. Adelante, Rodolfo. La inflación, como sabemos, significa en términos llanos un aumento general de los precios, no solo de algunos artículos individuales, que da como resultado que por cada peso puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. Para algunos economistas, se preveía que tras 2 años de pandemia, en 2022 se normalizaría la economía a nivel global. No obstante, la guerra entre Ucrania y Rusia condiciona este proceso. En México, la inflación durante el año ha ido a la alza. El aumento del costo del limón, la tortilla, la carne de res y el pollo son un ejemplo. Desde febrero, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 7.28% según el INEGI.
es decir, ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, los cuales estimaban una variación de 7.23 a tasa anual, según el promedio de los analistas económicos, quienes consideran que difícilmente la inflación baje del 7% en el año. Los productos que más se encarecieron en el segundo mes del año han sido el limón, con un incremento mensual del 15%, el aguacate con un 8.7%, mientras que el precio del gas LP se elevó durante los primeros días de marzo en un 5.7%. Por el contrario, los productos que redujeron su costo en febrero fueron el chile poblano, el jitomate y el tomate verde. El estado de Quintana Roo fue el que registró mayores presiones inflacionarias durante febrero con 1.47%, seguido de Hidalgo, Oaxaca y Michoacán. Derivado de la guerra en Ucrania, los precios de las materias primas han mostrado fuertes presiones a la alza en los mercados internacionales, destacándose los precios de metales industriales, granos y energéticos, factores que tendrán incidencia sobre los precios de los energéticos y los productos pecuarios. A pesar de que se han reducido los impuestos que pagan los consumidores por la gasolina y el diésel, estos menos impuestos o subsidios significan menores ingresos para el gobierno, a pesar del importante aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales. Esto debido a que la balanza petrolera externa es negativa para México, ya que se gasta más importaciones petrolíferas, principalmente en gasolina, diésel y gas, que los ingresos que se obtienen por las exportaciones de petróleo y otros productos del sector. Según algunos analistas económicos, el problema de la inflación no se reduce solo a un incremento en el precio de los energéticos que afectan a México, sino que ya es un fenómeno que ocurre en diversos sectores y productos, no solo en el país, sino en todo el mundo. En el caso de nuestro país, los precios al productor ya están incrementándose más que los precios al consumidor. Mientras que los precios al consumidor se han incrementado en 7.28% en términos anuales, los precios de la producción se han elevado a una tasa anual de 12.6%, lo que tendrá que repercutirse al público en los siguientes meses. Para algunos académicos, el Banco de México ha anclado las expectativas de inflación a costa de contraer demanda y empleo formal, lo que se traduce en peores salarios y perspectivas de desarrollo económico. El problema de inflación en México es un problema estructural, de rezagos productivos, de baja productividad, de escasez de productos de altos componentes importados, porque perdimos la autosuficiencia alimentaria en gasolina, gas, granos básicos, lo que ocasiona que la inflación mundial esté afectando a México. Se requiere en lo inmediato bajar la tasa de interés para atraer inversión, pero esto no basta si no hay una política industrial, una política agrícola y un incremento del gasto público junto a una política de subsidios para que haya condiciones de rentabilidad de los sectores agrícolas e industriales y así incrementar la inversión y la oferta para compatibilizar la inflación en condiciones de crecimiento económico. Hoy, más que nunca, la política fiscal y monetaria deberían de responder a lo productivo y no a lo financiero, superando la política de austeridad fiscal y libre comercio que se mantiene en el actual gobierno. Gracias, Rodolfo. Bien, hay otro órgano del Estado mexicano que interviene aplicando medidas para controlar la inflación. Y este es el Banco Nacional de México. De momento, el Banco Nacional de México ha elevado las tasas de interés, es decir, hacer más caro el dinero para que la gente compre menos a crédito y las empresas inviertan menos. Con la política de alza de interés, estabilidad de tipo de cambio y austeridad fiscal, la economía no tiene perspectivas de crecimiento ni de bajar la inflación. Se equivocan los economistas monetaristas que señalan que el Banco de México debe seguir aumentando la tasa de interés para controlar la inflación. El alza de la tasa de interés baja la inflación a costa de llevar a la economía a la recesión económica e incrementa el desempleo para que se reduzca el poder adquisitivo de la población y así bajar las presiones de la demanda sobre los precios. El problema que no han entendido es que la inflación en el país
no tiene que ver con el exceso de demanda. Quieren que las empresas absorban el incremento de los costos de las materias primas y no lo trasladen a los precios. Y al hacer eso, se mermará la dinámica de la acumulación, como la inversión y por lo tanto la actividad económica. Es decir, nos van a llevar a una crisis económica y no van a poder bajar la inflación. Bien, ya decíamos en el bloque anterior que el problema de la inflación en nuestro país no es un problema de demanda. El problema de la inflación es que la economía no cuenta con la capacidad productiva para satisfacer la escasez de demanda existente, y de ahí las presiones sobre los precios. Pero además, lo que se les olvida es que somos sujetos de la inflación mundial al depender de importaciones de granos básicos e insumos estratégicos, particularmente los energéticos. Este es el problema, que somos un país dependiente. Dependemos de la importación de granos, es decir, alimentos, y de insumos energéticos, es decir, todo lo derivado del petróleo, gasolina, aceites, a pesar de que somos un país petrolero. Esto es consecuencia de la política neoliberal encabezada por el PRI y el PAN. Pero Morena, desde antes de tomar el poder, estuvo de acuerdo al suscribir los acuerdos vendepatrias que ratifican nuestra dependencia al extranjero y hablamos obviamente principalmente del Tratado de Libre Comercio. Aquí es donde me pregunto, ¿qué han hecho las políticas de AMLO para superar la dependencia? ¿De qué sirve sembrando vidas, los precios de garantía y regalar fertilizantes? O son políticas que han fracasado, o son políticas que están diseñadas para que no cambie nada y solo apacigüe los ánimos del pueblo. Las políticas actuales no están dirigidas a encarar los rezagos productivos y la escasez de productos. Bien, por último, el incremento de ganancias que se deriva del alza de precios no se traduce en mayor inversión para encarar la escasez de productos. Es decir, no se va a producir más. Debido a que los que se benefician del alza de precios no es el productor, o los productores, en este caso los agricultores del campo, sino el que comercializa los productos y el que especula con ellos, y esas ganancias retroalimentan la inversión especulativa. La falta de oportunidades de inversión acentúan el estancamiento y los precios y las presiones inflacionarias, lo que lleva a mayor alza de la tasa de interés, como a presiones sobre los tipos de cambio, acentuando el círculo recesivo e inflacionario de la economía. Lo que tiende a desarrollarse son acciones especulativas ante el riesgo de devaluaciones, por lo que el capital fluirá a mercados más seguros. Todo indica que, por un lado, el gobierno morenista solo quiere aprovechar la crisis inflacionaria para sacar raja política de esta crisis financiera y de inflación. Por otro lado, nos empujan a manos de los capitalistas especuladores, y son a estos a los que menos les interesa el pueblo. Y finalmente, con todas estas acciones que se están llevando a cabo, nos empujan a manos de los usureros. Ok, pues eso es todo por hoy. Espero les haya gustado.
Si es así, denos like, suscríbanse, compártanos. Nos vemos hasta la próxima edición del Machete. Hasta luego, compañeros.